Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos entonces con el primer tema preparado para el día de hoy, que tiene que ver con la noticia que recibieron hace unos días los habitantes de Puerto Wilches en el departamento de Santander, cuando conocieron por medio de una filtración, ni siquiera por un comunicado oficial, sino por una filtración de un documento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que le otorgó la licencia ambiental a Ecopetrol y ExxonMobil para realizar un piloto de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander, algo que tiene indignada a toda la comunidad y preocupa la amenaza que estos pilotos representarían para los recursos naturales de la zona. El día de hoy, el tercer canal se ha contactado con Hernán Morantes, abogado del Comité de Santurbán, quien muy amablemente nos aceptó esta invitación y que por supuesto está dispuesto a comunicarnos, a hablar con nosotros frente a esta problemática y por supuesto las acciones y todo lo que implementarán para que estos pilotos de fracking no sucedan en Puerto Wilches. Entonces, Hernán, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación del tercer canal. Te saluda no solo Julián Lamprea, sino también toda la audiencia y queremos entrar de una vez en materia. Queremos saber cuál es el contexto que se maneja en Puerto Wilches, en esta zona de Santander, y por supuesto, qué recursos naturales hay allí y cuál es la problemática con este piloto de fracking. Bueno, extenderte un saludo a ti, Julián, a todo el equipo de trabajo del tercer canal y obviamente a su valiosa audiencia. Efectivamente, el contexto que se ha vivido en Puerto Wilches ha sido un contexto de pasivos ambientales en la extracción de hidrocarburos de manera convencional, ¿sí? Y eso ha generado obviamente unas afectaciones a los afluentes que abastecen de agua a esa comunidad, al río Magdalena, a las distintas ciénagas que existen en este territorio, como la Yarirí, como la ciénaga de Paredes, un complejo cenagoso que ya está afectado por todos los impactos ambientales de la extracción de hidrocarburos no convencional, convencional, perdón. Y precisamente bajo ese contexto de afectaciones ambientales es que las comunidades de Puerto Wilches, los sindicatos, sectores de la iglesia, sectores juveniles, sectores de trabajadores de empalmicultores, están en este momento resistiendo en contra de los proyectos piloto de fracking en su territorio. Y hay que recordar que no es solamente el proyecto Calé, sino también el proyecto Platero, ¿sí? O sea, son dos proyectos pilotos que se quieren hacer en este territorio y obviamente, pues eso, aunado a los impactos que ya hay, pues amenaza aún más el derecho humano al agua de estas comunidades. Estamos en comunicación con el señor Hernán Morantes, quien es abogado y miembro del Comité de Santurbán por la defensa del agua, no solo del páramo, sino de toda la región del departamento de Santander, hablando precisamente de esa autorización de la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para tener estos primeros pilotos de fracking en esta zona del país, en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Señor Hernán, sabemos que este proyecto, o detrás de este proyecto, está Ecopetrol y la ExxonMobil, donde se van a invertir solo para este piloto, escuchen muy bien la cifra, 76 millones de dólares. ¿Eso para ustedes qué significa? O sea, invertirles 76 millones de dólares solo a un piloto, solo a la exploración de si se puede hacer algo, creo que no es algo concebible. Creo que esto ya es para de una vez dejarlo pisado y pasar a la etapa comercial de la explotación del fracking. Además de esto, quisiera preguntarle también si
Sí, cuando se filtró este documento, cuando se filtró esta autorización de la ANLA para que hicieran esos pilotos, ¿cuál fue la primera reacción de ustedes como comité? Y si quiere posteriormente hablamos de esta inversión que hicieron. La primera reflexión es que no nos sorprendió, ¿sí? Ya sabíamos que esa determinación iba a ser de esa manera porque el comportamiento que se desplegó por parte de la ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y por parte de Ecopetrol y de los grupos armados que vienen amenazando a los líderes y lideresas ambientales que nos oponemos al fracking, pues nos decía para dónde iba esta determinación y efectivamente pues lo cristalizaron, solo que nosotros no nos imaginamos que iba a ser así de descarado, porque hay que llamarlo así, descarada fue esta toma de decisiones, no se tardaron ni un mes y unos días para poder eh, expedir esta resolución desde el momento que se hizo espuriamente y regularmente la audiencia pública ambiental. No pasó sino un mes y unos días, ¿sí? Y total de tiempo de licenciamiento ambiental se tardaron 5 meses para dar licencia a uno de los procesos de licenciamiento más complejos en el país. En otros, con menos complejidad, se gastaban 2 años, 3 años. En este lo que hicieron fue sacarlo de forma express porque la intencionalidad oscura del gobierno es aprobar estos proyectos pilotos antes de que termine este periodo negro de gobierno de Iván Duque. Claro que sí, señor Hernán. Ahora sí precisemos sobre esta intención que tiene ExxonMobil y Ecopetrol detrás de los pilotos de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander, donde, como les decía antes, tienen la cifra de inversión solo en estos pilotos, solo en esta supuesta exploración de 76 millones de dólares. Una cifra extravagante para pues solo apuntarle a una exploración y no tener como pisado ya pues que esto pase a un nivel comercial de la explotación del fracking. Quería preguntarle precisamente si usted cree que esta cifra simplemente va a ser para la exploración o quieren llegar a la fase de venta, por supuesto, a la fase comercial y si las comunidades que están afectadas o que viven en Puerto Wilches fueron informadas o están dentro de este proceso antes de que se filtrara pues esta autorización de la ANLA para que se hicieran estos pilotos de fracking en Puerto Wilches. Es que precisamente un poco comienzo con lo último que dijiste. Nosotros sabíamos que si iban a invertir 70 millones de dólares para un proyecto piloto es porque ellos avisoran, pues obviamente pasar a la fase comercial. Pero también hay una, digamos, una hipótesis que tenemos y es que Ecopetrol en este momento está sirviendo como un señuelo que este proyecto piloto no va a tener cierre financiero, sino que va a ser una de las tantas estrategias para impactar negativamente Ecopetrol, para también de pronto avisorar una política de privatización, pero los que vienen detrás, como la ExxonMobil, esos sí son los que pueden estar disfrutando de esos beneficios del fracking en el país. Y frente a lo primero que tocabas en las consultas a las comunidades, pues acá hay que como aclarar algo, ¿cierto? Una cosa es la consulta previa que surte, que es un derecho fundamental para comunidades de especial protección como las comunidades RUM, como las comunidades afro, comunidades indígenas, y en este territorio hay asentados unas organizaciones, unas comunidades afrodescendientes que están en proceso de ser avaladas, por llamarlo así, por parte del Ministerio del Interior. Ahí creería yo que sustancialmente a ellos se les debe consultar bajo el derecho de consulta previa y eso no se hizo. Bajo el derecho de participación, de escuchar a las comunidades, de socializarles, tampoco se hizo. Esa audiencia pública ambiental fue totalmente irregular. De hecho, se hizo a puerta cerrada y virtualmente en contravía también de algunos pronunciamientos
de la Corte Constitucional. O sea, fue absolutamente irregular la participación ciudadana en estas decisiones ambientales que lo puedan afectar. Pero lo más grave es que se hizo en un contexto de amenazas a los liderazgos sociales y ambientales que venían oponiéndose al fracking. Entonces, ¿quién va a participar libremente si sabe que si habla, pues tiene un fusil en su cabeza amenazándolo, si tiene grupos armados conexos con contratistas que pueden amenazarle la familia y la integridad personal y la vida de uno como líder o lideresa? O sea, ¿cómo va a ser una paz eficaz en un entorno de este tipo? Claro que sí, señor Hernán. Como usted muy bien lo dice, pues no es solo la preocupación sobre estos pilotos, sino también de las formas que han llegado a que les acepten o que les den las licencias ambientales para iniciar con esos pilotos de fracking, en este caso particular en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Quisiera preguntarle por ese interés que tendría Iván Duque o ese afán que tendría Iván Duque ya finalizando su periodo presidencial para pues intervenir o generar presión para que se le consiguiera, para que se les concibiera estos permisos ambientales, tanto a la ExxonMobil como a Ecopetrol, y esto pues de una manera acelerada, ya faltándole meses para terminar su presidencia. ¿Usted qué cree que hay detrás de esto? Bueno, yo creo que acá hay unos compromisos de campaña. Yo creo que hay compromisos con financiadores de la campaña de Duque, que obviamente son las multinacionales mineras y las multinacionales petroleras. O sea, aquí hay todo un despliegue de una estrategia que tiene que ver con esos financiadores de campaña, pero también con toda esa multiplicidad de actores que han vivido oscuramente de la actividad extractiva, que han llevado a la presión para que Iván Duque tome esta determinación, incluso pues asumiendo un costo político en plena campaña electoral a la presidencia de la República, ¿cierto? Y lo asume porque lo presionan los poderes económicos que están detrás de estos proyectos extractivistas y sobre todo detrás de los proyectos de fracking. O sea, esa es como una visión que tiene totalmente un asidero y un sustento. Aquí le pueden decir a uno que es por un tema de seguridad energética, eso es carreta, eso es mentira. Donde fuera por un tema de seguridad energética, pues acá exportamos el 60% de los hidrocarburos, pues lo que debemos hacer es reducir la exportación para tener más años de consumo interno. Realmente no tiene que ver con la seguridad energética, máxime cuando estos proyectos piloto o el fracking en Colombia no va a darnos más allá de 15 años de crudo de petróleo, de hidrocarburos o de gas asociado. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ampliar la vida de un enfermo terminal como es el extractivismo de petróleo en nuestro país. Para todas las personas que en este momento se conectan con el informativo del Tercer Canal, estamos hablando con el señor Hernán Morantes, miembro del Comité de Santurbán por la Defensa del Agua y de todo el territorio de Santander, y por supuesto también abogado, quien lleva todo este proceso en contra de los pilotos de fracking que fueron autorizados en los últimos días por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para estos pilotos en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Señor Hernán, por lo que hemos podido averiguar y tenemos entendido que tienen 10 días todas las partes que pues, están involucradas en este proceso para interponer cualquier pues, recurso legal o judicial para pues, detener el proceso o que el proceso siga con normalidad. Ustedes como los podríamos llamar víctimas o comunidades afectadas, y usted también, principalmente como abogado del comité, ¿qué acciones interpondrán en los próximos días para que nos hagan estos pilotos y por supuesto qué esperan de este proceso? Sí, digamos que yo como un integrante más del Comité de Santurbán, pues venimos haciendo un apoyo en la estrategia a la Alianza Colombia Libre de Fracking, que es la organización que lidera
este proceso de lucha contra el fracking. Efectivamente, una vez la ANLA notifica este acto administrativo, esta determinación a todos los actores, incluyendo a los terceros intervinientes, se tienen 10 días hábiles para la interposición del recurso de apelación no, de reposición, perdón, es recurso de reposición, es decir, que va a decidir la misma autoridad que expidió la decisión. Ahí realmente lo que va a pasar es que van a confirmar la decisión de licenciamiento ambiental. Pero una vez interpuestos los recursos de reposición que se van a interponer por parte de los terceros intervinientes, va a haber un tiempo para que la ANLA decida sobre esos recursos, pero lo más probable y lo posible acá es que vayan a confirmar la determinación. Entonces, acá sigue un camino de estrategia jurídica, sigue un camino de estrategia de movilización social y de incidencia política, a ver si de una vez por todas el nuevo Congreso le cierra la puerta al fracking vía legislación, vía acto legislativo o proyecto de ley. Claro que sí, estamos con el señor Hernán Morantes, abogado y miembro del Comité de Santurbán por la Defensa del Agua, que nos habla pues de estos pilotos que se han autorizado en los últimos días por parte de la ANLA para iniciar fracking o exploraciones de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con el tercer canal y que se suman a esta transmisión. Les pedimos que compartan la transmisión, que le den like a este video y por supuesto estén muy activos en el chat para dejarnos sus reflexiones. Hay muchas personas que han estado comentando sobre este tema. También les recordamos que en instantes iremos con todo el resumen de la adhesión de Fuerza Ciudadana al pacto histórico o a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, que fue ayer en el Hotel Tequendama y que tenemos aquí en exclusiva en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Señor Hernán, las personas quieren saber algo muy sencillo y muy pedagógico que podríamos hacer aquí en este momento. ¿Qué significa que hayan pilotos en Puerto Wilches? ¿En verdad hay una afectación a los recursos naturales? Usted ya nos ha hablado de que ahí se han hecho otros procesos, obviamente otras comunidades que han afectado los recursos naturales de este territorio, pero este piloto, solo la exploración implicaría riesgos para los recursos naturales en Puerto Wilches. Sí, digamos, aquí hay que entender esto como una estrategia integral del gobierno para implementar el fracking, ¿sí? Y este proyecto Calé es la punta de lanza para esa implementación del fracking. Los proyectos pilotos los venden como una estrategia de investigación, ¿cierto? A través de una perforación de unas plataformas, pero lo hacen de tal manera que se puedan manipular los resultados y decir que no hay impactos, pero el verdadero impacto está cuando pasen esta fase de proyectos piloto y hagan la implementación comercial, si es que les da el cierre financiero, porque yo creo que ahí puede estar el meollo de este contexto. Obviamente, si nosotros dejamos de hacer fracking, si nosotros dejamos de hacer los proyectos piloto, lo que vamos a tener en perspectiva es una afectación a la dinámica hidrológica e hidrogeológica de todos esos afluentes, de todo ese río. Es decir, esto no es una afectación solo de Puerto Wilches, sino de todas las comunidades, de todas las regiones que tengamos una relación con el río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes del país, porque lo que se va a afectar son los complejos cenagosos que tienen esa relación hídrica con el río Magdalena. Entonces, ahí es donde nosotros estamos un poco haciendo hincapié, obviamente con toda la afectación a la fauna y a la flora que esto puede acarrear, y también pues hay una, digamos, en la presión hídrica, en la demanda hídrica, estos proyectos necesitan bastante agua en una zona donde ya hay una crisis por el agua, por la contaminación, sobre todo porque hay bastantes, pero la gran mayoría contaminados, y precisamente por la extracción de hidrocarburos convencional, y ahora pues se le quiere introducir la extracción de hidrocarburos no convencional. Claro que sí, señor Hernán. La siguiente pregunta tiene que ver pues
con este contexto que estamos viendo aquí en Colombia, que pues obviamente, como usted lo ha evidenciado, tiene que ver mucho con el rumbo político que podría obtener Colombia en las próximas elecciones y que ya empezó a marcarse con las elecciones legislativas, donde se vio un drástico cambio entre la proporción de bancadas en el Congreso y por supuesto donde el pacto histórico y las fuerzas alternativas fueron protagonistas. Quería preguntarle, bajo ese contexto, ¿cuál es el mensaje para toda Colombia, estando a 2 meses de una elección presidencial y por supuesto de esta lucha eterna por el agua y por el cuidado de los páramos y los recursos naturales que hemos, o bueno, que ustedes como Comité de Santurbán y Defensa del Agua han tenido en todo el departamento? Bueno, lo primero es que esta lucha no es regional, esta lucha no es del municipio de Puerto Wilches, esto es un dar en toda Colombia porque hace parte de esa política pública mineroenergética que devasta los territorios, que acá obviamente nos han agarrado de conejillo de Indias en Santander con la explotación minera en el páramo de Santurbán y ahora con los proyectos piloto de fracking, sí, pero somos una punta de lanza. Somos el inicio de la implementación de esa política extractivista. Por eso, digamos, nos la jugamos en las próximas elecciones a presidencia para que no continúe esta política de muerte en nuestro territorio, pero independientemente de lo que sea, necesitamos el apoyo de toda Colombia para coayudar las acciones jurídicas que se van a implementar, para coayudar la movilización que debemos escalarla a nivel nacional. Entonces, ahí es donde tenemos el apoyo de la comunidad internacional, de la comunidad nacional, para visibilizar lo que está haciendo este gobierno, para evitar esa política, pero también para que tomemos conciencia de cómo vamos a elegir en las presidencias, quiénes son el continuismo de esta política de muerte, de esta política de extractivismo, y a la par acompañemos estas estrategias de incidencia política, social y jurídica que se va a implementar desde las organizaciones que están liderando esta lucha en contra del fracking. Claro que sí, señor Hernán, el compromiso también creo que lo han adquirido todos los televidentes del Tercer Canal, que pues saben que nuestra editorial está marcada por la defensa de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos y por supuesto por un ideal progresista que va con la protección del medio ambiente, lo cual pues si se nos va eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos? Si se nos va el agua, si preferimos ganar ciertos dineros o que se embolsillen nuestros gobernantes en vez de proteger el agua, pero no sé a qué camino vamos o qué futuro le podemos dejar a nuestros hijos y nietos. Señor Hernán, agradecerle por estar aquí con el Tercer Canal, lamentablemente el tiempo es corto, pero agradecerle por estar acá, también pues a toda la audiencia que estuvo conectada con nosotros durante esta entrevista, recuerden que ahorita iremos con más temas, pero agradecerle por estar aquí y sabiendo que pues siempre acompañaremos el comité cuando lleguen aquí a Bogotá, cuando han estado en las diferentes instancias como es la Embajada de Canadá, como la Plaza de Bolívar y por supuesto todo donde vaya pues la defensa del agua. Así que muchas gracias por estar acá y si quiere pues dejar ya un mensaje final para toda la audiencia. Agradecerte, Julián, por el espacio, a toda la audiencia por estar conectada y pendiente, poder replicar, poder compartir este mensaje de conciencia también sobre lo que está pasando en los territorios. Le agradezco muchísimo a todo el equipo de trabajo del Tercer Canal, lo están haciendo muy bien, están llegando con esta información al territorio, que es lo más importante. Bueno, ahí lo tenían al señor Hernán Morantes, abogado y miembro del Comité Santurbán por la Defensa del Agua, el cual pues nos trae estas noticias desoladoras, horribles, de lo que podría ser un piloto de fracking en Puerto Wilches, pero que obviamente gracias a la organización y a la juntanza, como diría una popular fórmula vicepresidencial, que a continuación hablaremos de ella, pues es la única forma de impedir pues estos abusos y que se sigan cometiendo atropellos contra el medio ambiente en Colombia.